Ahora vamos a ver el tema ángulos, ¿vale? Bien, lo primero vamos a ver cuánto miden los ángulos de la escuadra del cartabón, ¿vale? La escuadra tiene un ángulo recto de 90 grados, ¿vale? Que lo ponemos con un puntito dentro, o sea, hacemos el arco y un puntito dentro. Y después tiene dos ángulos iguales de 45 grados. La suma de los tres suma 180 grados, ¿vale? El cartabón tiene también un ángulo recto de 90 grados y luego tiene uno de 60 y uno de 30. La suma 180 grados, ¿vale? Bueno, entonces, nosotros podemos dividir con la bisectriz los ángulos, pero también podemos sumar y restar ángulos, que el otro día no lo hicimos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos dos ángulos cualquiera, ¿vale? Ponéis dos ángulos sin medida cualquiera, así a ojo, ángulo A y el ángulo B. Queremos sumar A más B. Bueno, pues en el mismo sitio donde está A, lo que hacemos es trazamos un arco pinchando en el vértice cualquiera, ¿vale? Después el mismo arco lo pinchamos en B. Ahora cogemos, pinchando ese puntito, cogemos la apertura del ángulo y lo pasamos aquí. Marcamos. Es decir, pinchamos en 1, cogemos la medida con 2, luego pinchamos en este 1 y ahí ponemos la medida 2. Ahora, donde se cortan este arco y este arco, exactamente por ahí, vamos a poner A más B. Con lo cual, este arco de aquí, grande, sería A más B. Vamos a marcarlo. ¿Vale? ¿Queremos restar? Bien, pues lo que hacemos es lo mismo, pero en vez de ponerlo hacia afuera, ponerlo hacia adentro. Habíamos cogido, otra vez, tenemos que hacer esa medida, 1, 2. Y ahora, en vez de la ponemos en 1 y en vez de ir hacia afuera del arco, vamos hacia dentro del arco. Este trocito que nos queda será A menos B. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya vamos a empezar con figuras geométricas. Y las vamos a clasificar según sus lados. Entonces, la primera figura, la que tiene menos lados, ¿qué serían? Pues triángulos. Bien, vamos a hacer un triángulo cualquiera. Bien, los triángulos tienen vértices, que siempre son con letras mayúsculas, tienen lados, los lados se llaman como se llama su vértice opuesto, es decir, si este es el vértice B, este será el lado B. Si este es el vértice C, este será el lado C. Y si este es el vértice A, este será el lado A. Bien, ¿qué cosas tienen los triángulos? Bueno, pues los triángulos, como tienen segmentos, esos segmentos que pueden tener mediatrices. Entonces, podemos hacer 3 mediatrices. ¿Cómo hacíamos? Pues cogíamos una medida más o menos mitad, bastante más de la mitad de
el lado, pinchamos en un lado y en otro. Y siempre pasamos de los dos lados, hacia arriba y hacia abajo. Mediatriz del lado A. Me he quedado un poquito aquí corta. Y mediatriz del lado B. El lado C, perdón. Vale, pues unimos. Bien, si las tres mediatrices están exactamente bien hechas, se van a cortar en un mismo punto, ¿vale? Ese puntito lo llamamos, por ejemplo, O, ¿vale? Y si pinchamos en ese centro O y cogemos como medida A, nos damos cuenta de que hay una circunferencia que pasa justo por los tres puntos. Se le llama circunferencia circunscrita. Porque va por fuera, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer en ese triángulo? Pues podemos hacer sus bisectrices también, porque tienen tres ángulos. Entonces tenemos tres bisectrices. Una bisectriz. No tenemos que equivocarnos con las mediatrices, ¿eh? Entonces tenemos que ir una a una haciendo su bisectriz. Vale. Esta sería, como sale de C, es bisectriz de C. ¿Cómo la llamamos para darnos cuenta? Porque esto es un segmento. La mediatriz es una recta. ¿Por qué? ¿Qué diferencia entre una recta y un segmento? Una recta no tiene medida, es decir, la mediatriz lo que hace es dividir AB en dos partes iguales, pero no tiene ninguna medida porque es una recta que no tiene límite. Sin embargo, la bisectriz sí. ¿Por qué? Porque esta bisectriz para en el segmento que tiene opuesto, ¿vale? Entonces le tenemos que llamar algo. Ya tenemos bisectriz porque empieza por B, bisectriz, ¿no? ¿Le podemos poner B? No, porque ya tenemos aquí el lado B. Entonces vamos a llamarla V. V, y como esto es C, V de C. Ahora, bisectriz de A. Ángulo cualquiera, el mismo ángulo, pinchamos en uno y pinchamos en otro. Paramos cuando encuentra A. Se le llama V de A, bisectriz de A. Ángulo, ángulo, ángulo. Ahora, como esta es B, sería bisectriz de B, del lado B. También puede ser con mayúscula, es decir, V de B mayúscula. V de A mayúscula, porque sería bisectriz de un ángulo. Incluso sería quizás hasta más correcto. V de A, V de B y V de C, que no se había quedado ahí encima. Bien, pues también tenemos, si están bien hechas, hay un punto en el que se juntan las tres. A ese punto lo vamos a llamar X, por ejemplo, ¿vale? Si pinchamos en ese punto, que es la unión de las tres bisectrices, y cogemos como medida
el punto donde la bisectriz de C toca en C y hacemos la circunferencia, esa circunferencia va a tocar en esos 3 puntitos de la bisectriz, ¿vale? Si está bien hecha, va a tocar en los 3 puntos. Eso sería la circunferencia inscrita. Inscrita. Inscrita quiere decir dentro, circunscrita quiere decir fuera, ¿vale? La de fuera es el corte de las mediatrices, corte mediatrices, ese es el centro de la circunferencia circunscrita, y el corte de las bisectrices es la circunferencia inscrita. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a seguir viendo segmentos importantes de un triángulo, pero vamos a hacer otro triángulo porque si no, ahí ya vamos a volvernos un poco locos con tanta cosa. Entonces vamos a hacer otro triángulo, cualquiera también. ¿Vale? Punto A, punto B, punto C, lado B, lado C, lado A. ¿Vale? Ahora vamos a ver las medianas. ¿Qué son las medianas de un triángulo? Pues son unas rectas, bueno, un segmento que va desde el punto B, vértice B, a la mitad del lado opuesto. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Pues saber la mitad de los lados. Entonces volvemos a hacer mediatrices. Y aquí vamos a marcar la mediatriz muy suave, ¿vale? Porque no queremos saber más que la mitad del lado. Entonces marcamos muy suavita la mediatriz para buscar ese punto que es el que quiero. Ahora mediatriz de A. Del lado A. Lo mismo, voy a marcar esta mediatriz muy suave. La marco muy suave y lo que puedo hacer es, al pasar por A, la marco un poquito más porque es lo que necesito. Y ahora voy a hacer la mediatriz de C. La voy a hacer muy suave también para marcar solamente mitad del lado B, mitad del lado A, mitad del lado C. Bien, pues ahora si yo voy uniendo B con esa mitad de B, eso es la mediana de B. Mediana lo ponemos M minúscula porque es un segmento, y B, como es la mitad de B, M de B. Ahora unimos A con esa mitad de A. Eso sería la mediana de A. Y ahora unimos C con esa mitad de C. Eso sería la mediana de C. Como veis, también se unen en un mismo punto, ¿vale? Siempre se van, las bisectrices se juntan en un punto, las mediatrices se juntan en un punto, las medianas se juntan en un punto, ¿vale? Bien, voy a hacer aquí otro triángulo para que no se nos junten mucho las líneas. Y ahora voy a hallar las alturas.
Bien, las alturas son rectas también, segmentos que van desde cada vértice, A, B, C. En vez de ir a la mitad como antes iban en el lado opuesto, pues van a formar 90 grados con el lado opuesto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues como 90 grados tiene la escuadra o el cartabón, cualquiera de los dos me valdría, pero esta que es un poquito más larga vamos a utilizarla. Lo que tengo que hacer es poner esto e ir trasladándola, sujetando por la otra hasta que me coincida con B. Estos son 90 grados y es altura, esto es la altura de B, C y A. Altura que se pone con A, pero ya tenemos A, nos pasa lo mismo que con las bisectrices, entonces vamos a llamarlo H. Las alturas son H, las medianas son M. Entonces esto sería H de B, o H sub B. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer la altura de C. Decíamos que poníamos 90 grados en C, ¿vale? Así, en cualquier sitio de C. Ahí, por ejemplo. Y ahora esta se va a quedar sujetando. Trasladamos por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta que nos coincida con el vértice C. Y marcamos. Aquí hay 90 grados. Esto sería la altura de C. Y ahora vamos a hacer la altura de A, que seguro que va a pasar por ahí, pero por si acaso la hacemos bien. Entonces ponemos 90 grados en cualquiera de los sitios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerla ahí, desde donde empieza el segmento A, ¿vale? Ponemos ahí y la hacemos coincidir con el lado. Esta sujeta para que se deslice por ella, para que nos quede perfecta. Entonces deslizamos, 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 deslizamos hasta que llegue a y marcamos. Efectivamente pasa por el mismo punto. Esto es perpendicular. Esto sería la altura de A. ¿De acuerdo? Tenemos, aquí hemos hecho corte de las mediatrices, ¿vale? Que sería circunferencia circunscrita, que va por fuera. Corte de las bisectrices, circunferencia inscrita. Luego tenemos las medianas. Se cortan, pero no vamos a decir de qué sirve ese corte porque complicaríamos mucho las cosas. Ahora solo nos hace falta saber esto. Alturas también se cortan en un punto, tampoco vamos a decir para qué nos sirve porque también se complicaría un poquito las cosas. Bueno, entonces vamos a ver todo lo que tenemos, todo lo que puede tener un triángulo. Un triángulo tiene vértices, 3 vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Esos vértices son ángulos, ¿vale? Y esos ángulos tienen una medida que nos pueden dar para construir el triángulo. Bien, después ¿qué tienen? Tienen lados. Lado A, lado B y lado C. Tienen bisectrices, que como para distinguirlas de B, hemos dicho que ponemos V de A, V de B y V de C, ¿vale? Tenemos medianas. Hemos dicho que teníamos M de B, M de A, M de C. O sea, son M de A, M de B y M de C, ¿vale? Y tenemos alturas, que como empiezan por A, lo hemos puesto H para distinguirlas del lado A. Ahora os digo por qué tenemos que distinguirlos.
H de A, H de B y H de C. Vale, pues esas son todas las cosas que tenemos en un triángulo, ¿vale? Y nosotros vamos a hacer problemas de triángulos combinando todas estas cosas. Es decir, es como una especie de búsqueda de la figura, combinando, por ejemplo, yo os puedo dar, pues os doy de pistas para saber cómo es ese triángulo, el ángulo A, el lado C y la mediana A, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer un problema de triángulos, ¿vale? Voy a hacer yo uno primero y después yo os voy a poner otros para que vosotros los hagáis. El problema es, construye un triángulo sabiendo que A son 60 grados, A ya sabemos que es el ángulo porque es A mayúscula, no haría falta que nos pusieran los grados, pero bueno, A son 60 grados. Bisectriz de A 80, ¿80 qué? 80 milímetros. En dibujo geométrico, dibujo técnico, las medidas siempre son milímetros. No hace falta ni ponerlo, ya sabemos que son milímetros, ¿vale? Y B, lado B, 100 milímetros, o sea, 10 centímetros. 80 milímetros, 8 centímetros, ¿vale? Bien, entonces, tenemos que haber entendido muy bien cómo hacer cada cosa, porque si no, no sabemos por dónde empezar, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo los datos según me los dan. Entonces decimos, ángulo A, 60 grados. ¿Quién de las dos tiene 60 grados? El cartabón. Vale, pues ponemos estos 60 grados aquí, por ejemplo. Ponemos bien que no se nos mueva nada, sujetamos, ¿vale? Bien, esto sería el ángulo A, 60 grados. Nos dicen que la bisectriz de A mide 80, vale, lo primero que toca hacer es esa bisectriz de A, ¿vale? Pinchamos cualquier ángulo y con el mismo pincho en 1, pincho en 2. Esta sería la bisectriz de A. Vale, me dicen que esa bisectriz mide 80. Entonces aquí sí que necesitamos una regla numerada. No hace falta que sea tan larga como esta. Yo es que no tengo una más pequeñita, vale que sea chiquitina, porque normalmente las medidas que ponemos nunca son mayores de 20 centímetros. Entonces una regla pequeñita nos llegaría de sobra. Pero en vez de medir con la regla, lo que voy a hacer es medir con el compás. Es decir, si yo tengo que medir 80, pongo el pincho del compás justo sobre el 8 y abro hasta el 0. Daría igual pinchar en el 0 y abrir hasta el 8, ¿vale? Y esa medida, que son los 8, la pongo en A. Marco. ¿Vale? Bien, pues yo sé que hasta aquí llega esa bisectriz, es decir, el lado A, porque el lado A está aquí enfrente de A, va a pasar por aquí. Pero lo que no sabemos sabemos que pasa por aquí, pero no sabemos qué inclinación tiene. Bueno, vamos al siguiente dato. El siguiente dato es un lado. Es un lado que no es este, porque este sabemos que es A. Puede ser este o puede ser este, ¿vale? Pues lo ponemos aquí. Aquí ponemos B. 100. Pues hacemos lo mismo. Cogemos 10 centímetros. Pinchamos ahí, cogemos en esa medida y la llevamos desde A hasta ahí. Bien, pues ahora ya lo tenemos claro. Si sabemos que esto es vértice A, esto es lado B, frente a él estará el ángulo B. ¿Quién será? El vértice C, ¿vale? Unimos C con el punto que teníamos esperando ahí. Y alargamos hasta que se corte con el ángulo. Esto será vértice B, lado A y lado C. Ese es el triángulo que me han pedido con estos datos. ¿Vale? Ahora yo os voy a poner un problema para ver si sois capaces de hallar ese triángulo.